Dar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El discurso político es una práctica que dan los gobernantes en donde a través de argumentos se presentan las acciones emitidas dentro de la cultura política de un país y los cambios que ha tenido la sociedad en un lapso de tiempo determinado. El discurso político tiene un carácter persuasivo, ya que su intención es convencer a las personas y que éstas cambien su comportamiento. El lenguaje que se utiliza es de carácter formal y a base de palabras clave que hace que se comprenda ante el conocimiento general de los ciudadanos, para que estos tengan un mensaje claro y preciso de lo que se está diciendo. Gustavo Díaz Ordaz tuvo como prioridad en su discurso reargumentar que en su sexenio la economía iba prosperando, que el peso se mantuvo estable y pudo enfrentar al dólar sin devaluarse para nada. Se puede mencionar que uno de sus mayores logros fue mantener a los niveles más bajos de los precios de los productos, los bienes y los servicios del mercado. Ese sexenio se caracterizó por conflictos sociopolíticos de la clase media o profesionales, a los cuales se les había negado la posibilidad de participar en las instituciones de gobierno, como la huelga de maestros ferrocarrileros, donde todos los líderes conflictivos los despidieron, y también a los médicos del hospital el 20 de noviembre, que efectuaron una huelga. Todos ellos fueron despedidos y la mayoría fueron convertidos en presos políticos. En el año 1964, se supo de manera inmediata de que su forma de gobernar iba a ser completamente autoritaria, puesto a que cualquier mandato, propuesta política o ley que él dictaba era completamente incuestionable, porque no solo obligaba a sus colaboradores a obedecerlo, sino que su postura ante la sociedad civil era completamente autoritaria, represiva, en fin. Su lema principal era de que la pobreza era la principal causa de estabilidad política dentro de un país. Esto mismo lo expuso ante la Cámara de Representantes de Washington en el año de 1966, diciendo que los principales agitadores para toda inestabilidad política iba a ser la falta de escuela, la falta de vivienda, la falta de trabajo, el terror. Díaz Ordaz siguió implementando una política estabilizadora y proporcionó varios recursos y medios necesarios para fortalecer la industria mexicana, interna y externamente, aplicando una mano dura en el control político sobre la clase trabajadora y dejando muy por de lado la participación colectiva y la acción social. El presidente Díaz Ordaz decía que sus políticas proporcionaban al ambiente del país una estabilidad y un mayor crecimiento económico por el mismo hecho del desarrollo estabilizador. Dicho esto, no dejaría que sus políticas fueran interrumpidas por las movilizaciones sociales que se estaban dando por el descontento que tenían. Así que quitó el derecho de huelga, quitó también el aumento de los salarios, incluso esto trajo consigo un incremento de desempleo y pocas oportunidades de crecer económicamente. Esto provocó un enojo en la clase media del país y con ello trajo aún más movilizaciones
y con estas movilizaciones incrementaron las protestas. A base de todas estas movilizaciones, Estados Unidos en un congreso en 1967 le dijo a Díaz Ordaz que sería necesaria una intervención del ejército estadounidense para erradicar la fiebre comunista que había dentro del país y todas las movilizaciones que ésta traía consigo, a lo que el presidente Díaz Ordaz dijo que no era necesario, que preferiría la muerte, ya que México era capaz de lidiar con sus propios problemas internos. Incluso para hacer esto de una manera efectiva, en el último movimiento utilizó la fuerza militar en contra de sus propios ciudadanos. Dicho esto, la Plaza de las Tres Culturas fue el escenario principal para uno de los ejemplos de su gobierno más déspota. 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas un suceso que marcaría para siempre la vida de México. Este suceso fue la matanza de Tlatelolco, que significó el triunfo de la memoria sobre la impunidad y el olvido. Durante este suceso, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordenó acabar con el movimiento estudiantil que se manifestaba de manera pacífica en la Plaza de las Tres Culturas. A este lugar arribaron batallones de soldados, tanques y carros que dispararon en contra de la comunidad estudiantil, dejando decenas de muertos, cientos de heridos y miles de personas que fueron detenidas como presos políticos. A pesar de los esfuerzos del Estado por distorsionar hechos y borrar recuerdos, todos hasta el día de hoy sabemos que el gobierno de Díaz Ordaz nunca tomó la decisión de dialogar abiertamente con la comunidad estudiantil y a cambio se encargó solamente de reprimirlos y masacrarlos en este suceso tan terrible de la historia mexicana. Bueno, respecto a las Olimpiadas que se llevarían a cabo el 12 de octubre de 1968, se puede mencionar que el país tenía que prepararse para recibir a todos los deportistas internacionales que llegarían a nuestro país. Esto significaba un gran reto para México debido a todos los antecedentes que ya teníamos, principalmente de las movilizaciones estudiantiles que se estaban dando en todo el país. La matanza de Tlatelolco ocurrió 10 días antes a la inauguración de los Juegos Olímpicos, lo cual significó un parteaguas dentro de la realización de los mismos. Lo que el gobierno quería era no dejar que el mundo supiera qué es lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, ellos pensaron que llevando a cabo la matanza que se dio en la Plaza de las Tres Culturas, lo lograrían, pero esto no fue así, ya que al finalizar la batalla y se diera el comienzo de los Juegos el 12 de octubre de 1968, no únicamente la gente mexicana protestó hacia lo que se había llevado a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, sino también los deportistas que estaban participando en los Juegos Olímpicos, pues muchos de ellos al momento de recibir sus medallas realizaban acciones
que permitían saber que estaban en contra de lo que había pasado. Y bueno, pues finalmente el propósito de Díaz Ordaz de ocultar lo que estaba pasando fue totalmente contradictorio a lo que él había pensado que sucedería. Y bueno, pues el país pensó que los Juegos Olímpicos serían para celebrar, sin embargo no fue así. Lo más memorable que tenemos en 1968 es pues la matanza del 2 de octubre. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia, estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Para el historiador Lorenzo Meyer, fue a partir de Díaz Ordaz cuando los penúltimos informes de gobierno comenzaron a ser una especie de despedida. El investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández, coincide en que el quinto informe de gobierno marca el inicio del declive del presidente en turno, el cual se acelera conforme transcurre su último año de administración. En el caso de Gustavo Díaz Ordaz, el 1 de septiembre de 1969 dio su quinto informe de gobierno, en el cual asume la responsabilidad por los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y dijo: "Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". Díaz Ordaz abrió su informe con números y datos electorales y continuó proporcionando estadísticas turísticas y migratorias. Sin embargo, la parte más crucial fue cuando en su discurso lanzó un llamado a la juventud, y en específico a los principales protagonistas del movimiento del 2 de octubre. Sus palabras exactas fueron: "Ponga la juventud su rebeldía, su espíritu innovador y sus energías creadoras al servicio de las causas más elevadas de México. Aportemos nosotros la experiencia adulta, no para imponernos, sino para imbuir el espíritu de ponderación y tolerancia con que los hombres deben juzgar siempre los actos de los demás hombres". Así, Díaz Ordaz se convirtió en el primero de los gobernantes modernos que vivió abiertamente el rechazo de los habitantes del país que gobernó. Su gobierno se enfrentó violentamente con la parte más delicada de una población, los jóvenes, olvidando que no ha habido en la historia gobierno alguno que por hacerlo supere la condena de la sociedad, condena que llega tarde o temprano inevitablemente.